Le pasó a una amiga mía que vivía en el mismo barrio cuando teníamos como 8 o 9 años. Mi amiga se llamaba Emma. Ella vivía a unas casas de la mía. Vivíamos en un barrio donde todos se conocían. Nuestra mayor preocupación en ese entonces era que un desconocido viniera a causar problemas. Algunos incluso dejaban sus casas sin llave porque nos sentíamos muy seguros. Justo enfrente de la casa de Emma vivía una familia increíblemente amable. Un padre, una madre, un hijo de 16 años y su otro hijo que tenía una discapacidad mental y que tenía alrededor de 22 años. Lo llamaré Tim. Tim siempre estaba en casa porque no trabajaba. Sus padres trabajaban de tiempo completo y su hermano estaba en la escuela. Todo el día, todos los días, él estaba afuera, frente a su casa, saludando y sonriendo a todos los que pasaban. Grandes sonrisas, a veces acompañadas de pequeñas risas nerviosas. Simplemente parecía feliz de interactuar con alguien, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo solo. No era aterrador, para nada. Un día, Emma estaba enferma y no fue a la escuela. Incluso a esa edad, se le permitía quedarse sola cuando tenía fiebre. Su mamá regresaba como a las 2 de la tarde porque trabajaba medio tiempo y el vecindario era seguro. Emma había cerrado con llave todas las puertas, excepto la que daba al garaje. Usaban el garaje como entrada principal. Abrían la puerta del garaje, metían el coche, la cerraban y luego entraban a la casa por la puerta interior, que a menudo quedaba sin llave. No era muy prudente, pero todos hacían lo mismo. Lo peor es que tenían un gato que vivía afuera. Así que dejaban la puerta del garaje entreabierta para que pudiera entrar a comer o refugiarse. Emma dormía, con fiebre. Todas las puertas y ventanas estaban cerradas con llave, excepto la del garaje que estaba entreabierta. Tim seguramente sabía que ella estaba sola. Él pasaba sus días afuera. Se despertó de repente al escuchar que llamaban a la puerta principal. Bajó y miró por la mirilla. Era Tim. Entornó la puerta. Él le dijo que lo veía todo, que sabía que ella estaba sola y que iba a vigilar la casa para protegerla. Ella le dio las gracias, le explicó que no era necesario, que todo estaba bien. Él se enojó. Él le dijo que ella pensaba que él no podía hacerlo porque era tonto, que le iba a demostrar que no lo era. Emma se disculpó, diciendo que no quería decir eso, pero que necesitaba descansar. Subió de nuevo y se volvió a dormir. Más tarde, se despertó al escuchar un ruido en la cocina. La habitación a la que daba la puerta del garaje. No había escuchado que se abriera la puerta. Pensó que estaba durmiendo profundamente por la fiebre. Miró el despertador. 10:20. Demasiado temprano para que su mamá hubiera regresado. Escuchó ruido de nuevo. Ella no gritó. Ese día, ella dormía en la habitación de sus padres. Ella corrió al baño de ellos y cerró la puerta de golpe. Luego recordó que esa puerta no tenía cerradura. El ruido había delatado su posición. Escuchó pasos pesados subiendo las escaleras. Se movió rápidamente hacia el armario de sus padres y se escondió detrás de la ropa, tratando de entender cómo alguien había podido entrar. Entonces se dio cuenta. La puerta del garaje estaba entreabierta para el gato, no lo suficiente para que una persona normal pasara, pero Tim era alto y delgado. Tim entró en la habitación. Ella lo veía a través de las rendijas del armario. Él tenía un cuchillo. Hizo todo lo posible por no gritar. Él fue directamente al baño principal. Todas estas casas tenían la misma distribución. Él conocía la distribución. Él no lo encontró. Empezó a gruñir, a emitir sonidos de frustración, a caminar de un lado a otro. Ella se quedó escondida durante horas, incluso después de escucharlo salir de la casa por la puerta principal. Ella se quedó hasta que su mamá regresó. Llorando, histérica, le contó todo. Si uno de los cuchillos de la cocina no se hubiera encontrado cerca de la puerta de entrada, su mamá tal vez habría pensado que estaba delirando por la fiebre. Nadie habría imaginado que Tim pudiera hacer eso. Llamaron a la policía. Se presentó un informe oficial. No sé si fue procesado. Después de contarme la historia una sola vez, Emma se negó a volver a hablar de ello. Años después, compartimos un departamento en la universidad. Ella nunca mencionó a Tim como si nunca hubiera existido. Pero noté algo. Siempre cerraba con llave la puerta del balcón, incluso estando en el 7º piso. Cerraba la puerta de su habitación con un cerrojo adicional, y cada vez que cerraba las puertas y las ventanas, revisaba 3 veces, cada vez. A menudo me pregunto si había más de lo que ella me contó. Éramos niños, y a veces los niños no saben explicar lo que no entienden. Es aterrador imaginar cuáles eran sus intenciones.
Y si Tim la hubiera encontrado, si algo peor hubiera pasado, por más horrible que haya sido esa experiencia para ella, marcó a todo el vecindario. Desde entonces todos son mucho más cuidadosos. Yo, por mi parte, siempre me aseguro de que todo esté bien cerrado. Eso fue en 2009. Yo estaba en la preparatoria, soy una mujer. Vivo en una isla donde la mayoría de la gente vive cerca de la costa, pero mi casa de la infancia estaba muy adentro de las montañas. Imaginen una casa en el bosque, pero en la cima de una montaña. Cada noche, la casa estaba rodeada de una densa niebla, como en una mala película de terror. El bosque comenzaba a menos de 60 centímetros de las paredes exteriores. Nuestra vecina más cercana estaba a unos 15 minutos en auto. A 5 minutos había una casa abandonada, no había ningún farol, todo tipo de animales rondaban por los alrededores. Eso es importante para la historia. Aunque no podías ver a 10 personas escondidas a 1 metro de ti en el bosque, podías escuchar absolutamente todo a varios kilómetros. Si veíamos luces de autos o escuchábamos un motor acercarse, mi familia y yo apagábamos las luces y nos escondíamos, no sé por qué. Timidez, antisocial, llámalo como quieras. Otro detalle importante, nuestra casa era pequeña, pero el auto familiar era excelente. Mi papá siempre decía que sin un muy buen auto sería imposible subir y bajar esa montaña. Éramos 8 viviendo en esa casa. Esa noche eran como las 11 de la noche. Yo estaba en la mesa del comedor, disfrutando de unos cereales mientras veía un anime, la mejor noche de mi vida. Las luces de la casa estaban encendidas, así que no se veía nada en la oscuridad de afuera. Frente a mí había una ventana que daba a la calle. Algo llamó mi atención. No escuchaba nada. Creí ver una silueta humana afuera, pero no se movía. Me dije que era un reflejo por las luces. Seguí viendo mi anime. Luego, de nuevo, vi que algo se movía. Esta vez, la silueta me estaba saludando con la mano. Mi corazón dio un brinco, me quedé paralizada. Había alguien afuera, saludándome. Después de unos 10 segundos, con la cuchara detenida a medio camino hacia mi boca, el hombre gritó: «Hola, necesito ayuda». Mis papás escucharon y se acercaron a la ventana, así que no era un fantasma. El hombre explicó que le habían robado el coche y que necesitaba ayuda. Mis papás susurraron entre ellos. Para que su historia fuera cierta, tendría que haber sido asaltado a más de 1 kilómetro de aquí, que le robaran el coche y luego caminar media hora por el bosque oscuro, siguiendo la tenue luz de nuestra casa. A pesar de todo, propusieron llamar a la policía. Y ahí dijo la cosa más estúpida posible: «No llamen a la policía, no tengo armas». Silencio, acababa de delatarse. Intentó corregirse. «¿Pueden llevarme a la ciudad?». Mi papá, nervioso, se reía un poco e inventó una excusa. Mencionó lo tarde que era, que pensaba que el hombre mentía y que ya había llamado a la policía. Aquí es donde empieza mi parte favorita. Me levanté, temblando. Fui al closet. Aunque no podía ver su rostro, sabía que estaba observando mis movimientos. Tomé 2 machetes casi tan grandes como yo y corrí hacia la habitación donde dormían mis hermanos. Estaba aterrada. Viéndolo en retrospectiva, quizá quité las únicas armas que mis padres podrían haber usado. Abrí la puerta. Mis hermanas veían un programa tonto. Mis hermanitos tenían 4, 7 y 9 años. Sus risas son angelicales de día, demoníacas de noche. Les hice señas para que se callaran. Lo entendieron de inmediato. Luego el hombre dijo: «No importa si no pueden ayudarme. Iré a la siguiente casa». Mi papá respondió: «No hay otra casa». «Espere aquí a la policía». «No necesito a la policía, estoy bien». El intercambio continuó. Mi papá, irónicamente, ofreció un viejo triciclo oxidado que estaba en el porche. «Puedes llevarte eso para ir al centro». Para nuestra sorpresa, el hombre aceptó. Se llevó el triciclo. El triciclo tenía 20 años, casi no funcionaba, y el hombre nunca habría podido manejarlo bien. Se escuchó el chirrido del metal durante unos segundos. Luego, nada más, silencio total. No se escucharon pasos alejándose. Mi papá llamó a la policía. 15 minutos después, las luces de la patrulla iluminaron todo el camino hasta la casa abandonada. El triciclo estaba ahí, solo. El hombre había desaparecido. La policía registró brevemente el bosque con linternas. Parecían incómodos. No se quedaron más de 5 minutos. Nada más sucedió esa noche. Dormí con 2 machetes debajo de mi cama. Mi hermana estaba furiosa. Al día siguiente, no se había reportado ningún robo de autos. Nunca volvimos a ver a ese hombre.
Es evidente que no tenía buenas intenciones, pero algunas cosas siguen siendo incomprensibles. ¿De dónde venía? ¿A dónde fue? Si su historia era cierta, habría tenido la peor suerte del mundo. A veces pienso en la escena desde su punto de vista y se vuelve casi cómico. Imagínate, vas a robar una casa. La gente adentro se queda tranquila. Un niño flaco y silencioso agarra dos enormes machetes y desaparece en la sombra. Luego, risas de niños. Después, un silencio absoluto. Creo que tuvimos suerte. Tal vez lo asustamos más de lo que él nos asustó a nosotros. No veo otra razón para que él se haya rendido. Claramente tenía un arma. Y malas intenciones. Sin mencionar su capacidad para caminar sin hacer ruido en un bosque donde incluso se pueden escuchar a los gatos salvajes. Ningún vecino vio nada, no escucharon nada. Espero no volver a verlo nunca, aunque no sabría reconocerlo. Nunca vi su rostro. Me pasó hace unos meses ya. Cuando pasó, por lo loca que fue la situación, me tomó varias semanas poder contar esta historia. Es importante aclarar desde el principio que soy veterana de las Fuerzas Armadas. He sufrido de estrés postraumático, ansiedad y una depresión bastante severa desde hace 3 años. Leí que la terapia conductual puede mejorar considerablemente los síntomas del estrés postraumático y reducir la ansiedad. Así que estoy probando diferentes técnicas en casa. El problema es que mi esposa y yo vivimos en un pequeño departamento en la planta baja, con un vecino arriba que no tiene absolutamente ninguna noción de respeto por los demás. Un cliché de esos tipos musculosos, entrenadores personales que también entrenan en su casa porque hay que ganar músculo, obviamente. Ya se imaginan el tipo, sus 2 únicos temas de conversación son el polvo de proteína y el arroz al vapor. Con el ruido constante, la meditación y la atención plena con tranquilidad son imposibles. Mi solución fue hacer mi rutina normalmente durante el día y luego aprovechar mi insomnio alrededor de las 11 de la noche. Me ponía un abrigo, unos zapatos y como vivimos cerca de la playa, caminaba hasta la orilla del mar. En la noche casi no hay nadie. Caminaba sobre la arena concentrándome en el sonido de las olas. Parece agradable, ¿no? Las 2 primeras veces, sí. Pero como dicen, nunca hay 2 sin 3. La playa estaba a poco más de 800 metros de mi casa. Una vez que llegaba, caminaba hasta el final, hacia los acantilados, donde hay una antigua torreta de artillería de la Segunda Guerra Mundial. A veces, subía por el sendero hasta la torreta y miraba el océano negro de medianoche, solo interrumpido por los destellos intermitentes del faro. Me sentaba y escuchaba las olas estrellarse contra los acantilados. Me sentía segura, sola, yo y el océano. Antes de regresar, bajaba hacia una fila de bancas conmemorativas. Están cerca de un viejo bar que lleva años cerrado. Se decía que ese lugar solía ser un punto de encuentro sospechoso. Así que, cuando vi las luces de un coche acercarse al bar, supuse que solo eran unos jóvenes buscando divertirse. Me senté en una banca esperando a que el coche pasara. Pero al girar más adelante, las luces me iluminaron brevemente, luego se apagaron de inmediato, el vehículo salió del camino y desapareció por un momento. Ahí me puse totalmente alerta. Me agaché detrás de la banca. El coche pasó a unos 12 metros de mí. Bajo la luz del faro vi un viejo Land Rover abollado con una pintura de camuflaje tosca. Y entonces alguien salió por el quemacocos con un rifle con mira telescópica y una linterna grande. En una fracción de segundo ya estaba de regreso en Irak. Mis sentidos se volvieron tan agudos como navajas. Me tiré al suelo y me arrastré hacia una zona de pasto alto junto a las bancas. Colocada de manera que pudiera verlo sin ser vista, el tirador iluminó exactamente la banca donde yo estaba sentada. Luego empezaron a buscarme. Él barría los alrededores con su mira telescópica. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que se podía escuchar. Me cubría la boca con la manga para amortiguar mi respiración y ocultar el vaho. El vehículo avanzó para tener un mejor ángulo. Empecé a arrastrarme lentamente hacia la carretera principal. Había una fila de casas y una vieja parada de autobús de piedra donde podría cubrirme si empezaban a disparar. Después de 5 minutos escondida en la hierba, empezó a llover. Todavía me estaban buscando, estaban a unos 45 metros. Esperé a que el tirador apartara la mirada, entonces aproveché mi oportunidad. Me lancé hacia adelante y corrí hacia la parada de autobús. Cuando estuve a una distancia segura, llamé a la policía. 10 minutos después, una camioneta antidisturbios y un coche patrulla ya estaban ahí. Mientras hablaba con los policías, ellos localizaron el vehículo y salieron tras él. Los demás se quedaron conmigo. Me preguntaron si estaba segura de que era un rifle.
Les respondí que sí, al 100%. Preguntaron cuál era mi experiencia con las armas. Les dije que yo era exmilitar. Luego me preguntaron qué hacía ahí después de la medianoche, una pregunta legítima. Les expliqué que, irónicamente, estaba haciendo una caminata de atención plena para calmar mi estrés postraumático. Aceptaron la explicación con una ligera sonrisa. Me dijeron que la unidad de intervención armada estaba en camino. Me aconsejaron que regresara. Estaba lloviendo a cántaros. Al regresar, un helicóptero de la policía apareció sobre la zona, con los reflectores encendidos, y ahí me golpeó como un balazo en el pecho. Era real. Acababa de pasar. Aquí. Mi cabeza empezó a dar vueltas. Mi corazón latía el doble de fuerte. Me temblaban las piernas. Ya no podía respirar bien. Me derrumbé de rodillas en la calle, bajo la lluvia torrencial, bajo un farol parpadeante. Lloraba. Pensaba que si me hubiera quedado inmóvil, si no me hubiera agachado, si hubiera hecho un solo movimiento diferente, podría haber muerto sola en el lodo frío y húmedo. Mi esposa no habría sabido nada hasta el día siguiente. Ni siquiera sé si estaban ahí por mí. Y si sí, ¿cómo sabían que yo estaría ahí? Ya he venido 2 veces. Pero no hay nada que cazar allá, aparte de zorros. ¿Y por qué cazar zorros en coche con un rifle a medianoche? No me da pena decirlo, me aterrorizó. Quizá mi entrenamiento militar me salvó, quizá no. Ya no camino de noche, y todavía tengo pesadillas sobre eso. Siempre les digo a las personas que ser bartender no tiene nada de glamoroso, contrario a lo que se imaginan. Sí, hay tragos gratis y clientes habituales que dejan buenas propinas si mantienes sus vasos llenos, pero en el fondo es un verdadero trabajo de perros. Largas horas, rodeada de gente borracha que te cuenta sus historias de vida, el zumbido constante de la música y las conversaciones que casi terminan perforándote la cabeza. Cuando era más joven, era un trabajo bastante decente. Pagaba las cuentas, llenaba el refrigerador y me dejaba justo suficiente dinero extra para no tener deudas. No podías librarte ni de Navidad ni de Año Nuevo, ni siquiera esos otros días que la mayoría de la gente pasa en familia. El bar seguía abierto y alguien tenía que estar ahí para servir tragos a quienes no tenían a dónde ir o que simplemente no querían regresar a casa. Tratábamos de repartir la mala suerte compartiendo los turnos para que nadie tuviera que trabajar todos los días malos, pero al final seguía siendo cuestión de suerte. Y ese año, obviamente, fui yo a quien le tocó la peor parte en Navidad. Solo piensa en las propinas, me dijo mi jefe con una sonrisa mientras me entregaba el horario. Le devolví una sonrisa falsa, pero apreté la mandíbula tan fuerte que sentí que mis dientes se iban a partir. La verdad es que las propinas no lo compensaban. La Navidad en el bar era una mezcla extraña de algo festivo y deprimente. Decorábamos el lugar con guirnaldas y luces baratas que parpadeaban como si fueran a apagarse en cualquier momento. Las televisiones transmitían viejas películas navideñas a bajo volumen, mientras una mezcla de clásicos de las fiestas y baladas de rock sonaban a todo volumen desde la rocola. Incluso teníamos algunos cócteles especiales de menta con almendra que nadie pedía nunca. La clientela siempre era bastante predecible. Principalmente eran clientes habituales, los mismos tipos que ocupaban los mismos taburetes cada semana, bebiendo su cerveza y contando historias sobre cuando la vida era mejor, pero la Navidad siempre traía a algunos desconocidos. Los solitarios, aquellos que solo buscaban un lugar a donde ir o alguien con quien hablar. Entraban con la nariz roja, los ojos muy abiertos, aferrados a sus abrigos, como si hubieran estado afuera el tiempo suficiente para perder todo su calor. Trataba de no pensar demasiado en lo que significaba estar aquí en vez de en otro lugar. Mantenía la cabeza baja, servía algunas copas y miraba el reloj avanzar lentamente hacia la hora de cierre. Fue entonces cuando noté al hombre al final de la barra. Estaba medio oculto en la sombra. Ni siquiera recordaba haberlo visto entrar. Pero ahí estaba, mirándome como si esperara que hiciera algo. ¿Todo bien por allá?, pregunté, forzando una sonrisa. Él no me respondió. Él solo inclinó ligeramente la cabeza. La noche se había alargado con esa calma habitual después del ajetreo de las fiestas. La gente bebía más despacio, muchos miraban sus relojes, listos para irse a continuar su noche. Pero ese hombre no se movía. Seguía observándome desde el extremo de la barra y eso empezaba a ponerme realmente incómoda. Sus ojos casi nunca se apartaban de mí, oscuros, imposibles de descifrar. Me puse a limpiar la barra, a servir tragos, haciendo todo lo posible por evitar mirarlo. Pero era como si él atrajera mi atención, obligándome a volver a mirarlo. Intentaba quitarme eso de la cabeza, pero mientras más pasaba el tiempo, peor me sentía.
Al final ya no pude más. ¿Puedo ofrecerle algo más?, pregunté mientras dejaba el vaso que estaba limpiando. Su voz era baja, con un tono cortante. ¿Todavía tienes ese cóctel especial del que hablabas hace un rato? ¿El de menta? Sí, respondí forzando una sonrisa. Tenemos varios, están en el menú de especialidades. Él asintió una sola vez, sin romper nunca el contacto visual. Me di la vuelta para preparar la bebida. Sin embargo, la sensación de su mirada permaneció, clavándoseme en la nuca. Le tendí el vaso, pero él no se movió para tomarlo. Se quedó ahí, mirándome fijamente. «No vas a decirme lo que realmente está pasando, ¿verdad?», dijo él. Me quedé paralizada, con la mano todavía cerca de su vaso. Parpadeé, totalmente incapaz de entender cómo responder. «Perdón, sé algo sobre ti», dijo inclinándose ligeramente hacia adelante. «No tienes nada que hacer aquí, esta noche no». Solté una risa nerviosa. Es solo mi trabajo. Estoy aquí como todos los demás». Él no se rió. Él volvió a inclinar la cabeza. El resto de la noche pasó como en una neblina. El bar se fue vaciando, dejando solo a algunos clientes habituales terminando su copa. De vez en cuando le echaba un vistazo, pero él nunca apartaba la mirada. Cada vez que me volteaba, sentía su mirada siguiéndome. Él no se había movido de su lugar, pero tenía esa extraña sensación. No se había movido de su lugar, pero tenía esa extraña impresión de que ya no estaba realmente sentado. Y la attendait. Él esperaba. Cuando terminé de limpiar, el lugar estaba casi vacío. Cerré, apagué las luces y tomé mi abrigo. El frío me golpeó de lleno en cuanto salí. Mi coche estaba estacionado al fondo del estacionamiento, medio enterrado bajo la nieve fresca. Había pensado en llamar a una grúa, pero luego cambié de opinión. Era la víspera de Navidad. No quería molestar a nadie en una noche así que decidí regresar a pie. El trayecto no era muy largo, aproximadamente 2,5 kilómetros, pero con el frío helado y la nieve que me mordía la piel, me iba a parecer interminable. Los faroles parpadeaban a lo lejos. El mundo parecía silencioso. Al llegar al primer cruce, miré a ambos lados. No había coches, ningún movimiento. La calle estaba inmóvil, como el resto de la ciudad. Respiré hondo y crucé por el paso peatonal. Fue entonces cuando escuché unos pasos. Al principio parecían lejanos. Ni siquiera estaba segura de lo que escuchaba, entre el viento que aullaba y la nieve que crujía bajo mis pies. Cuando me volteé, lo vi. Él, el hombre del bar. Me quedé paralizada. Él caminaba exactamente sobre mis huellas, al mismo ritmo, con la cabeza agachada, su aliento formando una nube blanca. Aceleré el paso, los tacones de mis botas resonando más rápido sobre el asfalto. Pero cuando miré hacia atrás, él había acortado la distancia. Miré a mi alrededor, no había autos ni comercios. La calle estaba desierta, solo estábamos él y yo. ¡Ey!, grité con la voz temblorosa. ¿Qué quieres de mí, carajo?, no me respondió. Mi corazón latía con fuerza mientras aceleraba aún más. Él seguía detrás de mí, imitando cada uno de mis pasos. Ya casi llegaba a mi casa. Solo faltaban unas cuantas cuadras. Y entonces lo escuché gritar. «No tienes nada que hacer aquí», gritó, con una voz dura y retorcida. «Nunca has pertenecido aquí». Estaba lo suficientemente cerca como para ver mi casa al final de la calle. Sus pasos se acercaban aún más, y habría jurado que ahora podía escuchar su respiración, pesada y entrecortada. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano posarse sobre mi hombro. Mi grito se quedó atascado en mi garganta cuando me empujó violentamente contra el ladrillo helado de un edificio, su aliento ardiente contra mi oído, su cuerpo presionando el mío. «Por favor», jadeé mientras luchaba por liberarme. «Suéltame, ¿qué quieres?», ninguna respuesta. Su agarre solo se hizo más fuerte. Por un momento pensé que todo había terminado, que me iba a quedar ahí, en la oscuridad, sin ayuda, sin nadie que lo detuviera. Y fue ahí cuando escuché otra voz gritar. Levanté la vista, tratando de concentrarme a pesar del pánico. Del otro lado de la calle, 3 hombres se acercaban, con los ojos muy abiertos. Llevaban algo, cajas, equipo musical, las pusieron en la nieve y corrieron hacia nosotros. «Suéltala», gritó uno de ellos, con una voz grave y autoritaria. El hombre me soltó de repente, retrocedió de un salto murmurando algo. Luego huyó, desapareciendo en la oscuridad. Los 3 hombres se pusieron entre yo y el lugar donde él había desaparecido, pero ni siquiera los 3 hombres juntos alcanzaban mi posición.
Se quedaron conmigo mientras llamaba a la policía, todavía temblando. Fueron amables, tranquilizadores, mientras mantenían la mirada fija en la entrada. Los minutos me parecieron interminables antes de que la policía finalmente llegara. Y aún así, no encontraron ningún rastro del hombre. Todavía no me sentía segura, ni siquiera con ellos. Estos hombres insistieron en escoltarme hasta mi casa, asegurándose de que llegara sin ningún otro incidente. Cuando por fin cerré la puerta detrás de mí, solté un suspiro de alivio. Pero a pesar de todo, no lograba quitarme esa extraña sensación. Ya no estaba realmente sola. Ese hombre había visto algo en mí, algo que no lograba explicar.